El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea, hombres de renombre. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Jehová? Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: Jehová dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que se acerque a él. Haced esto, verso 6. Coré y todo su séquito, tomad incensarios, mañana poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. El hombre a quien Jehová escoja, aquel será santo. Basta ya de vosotros, oh hijos de Leví. Gloria a Dios. Muy bien. El pueblo de Israel estaba atravesando una situación bastante incómoda. Pongámonos a pensar por un momento en el hecho de que ellos han salido de Egipto, no tienen una casa de material, no tienen una cama alta donde ellos poder dormir cómodamente, no tienen muchas de las comodidades que normalmente hoy se tienen, un techo, una cama, una estufa donde cocinar a la hora que se requiere. Ellos tenían una vida bastante incómoda. Ellos tenían que dormir en carpas, tiendas ambulantes que se armaban y se desarmaban. Tenían que dormir en el suelo. Tenían que hacer vigilia obligatoriamente porque había serpientes, había culebras, había alacranes, habían animales que había que espantar. Ellos no tenían un baño con alcantarillado como nosotros hoy. Ellos tenían que cavar, salir del campamento, cavar, hacer sus necesidades y volver. El agua era medida. Cuando pensemos en Israel saliendo de Egipto, tengamos presente todo lo que ellos tuvieron que atravesar para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido. A estas alturas de la historia que hemos tomado hoy para meditar, a estas alturas, ya Moisés había mandado a 12 espías. Había mandado a 12 espías. Gracias. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue el informe que los espías dieron de la tierra? Ellos dijeron: la tierra es buena. Miren el fruto. Frutas grandes, jugosas. Pero nosotros
delante de los habitantes de esa tierra, parecíamos langostas. Es más, ellos dijeron, nosotros a ellos les parecíamos langostas, y así nos sentíamos nosotros. Estaban los hijos de Anac, eran famosos gigantes. Y pues su tamaño también les daba la fama de tomar lo que querían sin preguntar. Ellos solamente tomaban lo que querían. Sin embargo, los 12 espías, uno de cada familia, fue, reconoció la tierra y volvió. Todo era maravilloso hasta que ellos dijeron, nosotros no podemos conquistar esa tierra. Eso es imposible. 10 hablaron negativamente. Solo 2 hablaron positivamente. Josué y Caleb. Pero no importa, pan comido, nosotros vamos a entrar y los devoraremos. O sea, qué diferencia, ¿verdad? Ahora, 2 tenían razón. Los otros 10 no tenían la razón. Porque ya Dios les había dicho, esta tierra yo se la voy a entregar a ustedes. ¿A quién más? ¿A quién le creyó el pueblo? ¿A los 10 o a los 2? A los 10. Y Dios hizo algo. Como ustedes le han creído a las noticias devastadoras de los gigantes y de que no podemos entrar allí, Israel se va a quedar. Los únicos que van a entrar en la tierra que yo prometí son los 2, Josué y Caleb, los que sí dieron un informe positivo de la tierra. Ellos van a entrar, pero les iba a tocar esperar 40 años. Dice la Biblia que el pueblo lloró toda la noche, porque ellos habían salido esperando encontrar el paraíso, ya todo hecho, la comida lista. Pero les tocaba conquistar la tierra, y conquistar la tierra de manos de gigantes. Así que eso desmoralizó bastante al pueblo. Pienso que eso provocó la rebelión de la que estamos hablando, o de la que vamos a hablar hoy. Entre los líderes siempre hay un líder. Aquí se nos nombra a Coré, hijo de Izar. Él dijo, no. Nos prometieron una tierra que fluye leche y miel, de la que fluye leche y miel. Y miren, esta tierra lo que fluye son gigantes. Nos van a aplastar, nos va a ir mal. La propuesta de este hombre era que se devolvieran. Es más, él dijo, la verdadera leche, la verdadera tierra que producía leche, ya sabemos lo que significa eso, ¿verdad? La verdadera tierra que produce miel es Egipto. Allá nos sentábamos alrededor de una olla llena de carne, pero acá no tenían agua, no tenían comida. Y esa incomodidad de vivir bajo la naturaleza, con todo lo que implica vivir al aire libre, no dormir bien, no comer bien, no asearse bien, tantas cosas. Ahora, yo pregunto, ese tipo de vida que estamos describiendo aquí, que le tocó vivir a Israel, ¿era cómoda? No era cómoda. En realidad ellos estaban en una tierra de la cual fluía leche y miel. No, lo que fluían eran alacranes, culebras. Lo que quiero preguntar es, ¿tenían o no tenían razón en ese punto? Sí tenían razón. Esto es incómodo. Ellos estaban pensando
salieron de Egipto visualizando una tierra maravillosa, una tierra fructífera, donde iban a poder sembrar su vid, iban a poder sembrar todos los árboles. Y nada, estaban pasando hambre, incomodidades y mucha sed. Así que Coré se levantó contra Moisés. Miremos el pasaje, porque es que hay situaciones que hacen, engañan a la gente. Mucha gente se ha convertido al evangelio, voy a decir, se ha vuelto, de alguna forma se han vuelto al evangelio, pensando en que el evangelio es una especie de lotería. Porque si yo me convierto a Cristo, voy a tener casa, carro, beca, voy a vivir bien, me voy a mudar de estrato 1 a estrato 6. ¿Conoce usted gente que ha creído que el evangelio es así? Sí, yo también, bastante. Conocimos a alguien a quienes les enseñaron esto. Ellos llegaron a la iglesia con todo. Una de las cosas que a ellos les inculcaron es que ellos eran hijos del rey. ¿Y cómo viven los hijos del rey? Como príncipes, porque los hijos del rey son príncipes. Así que tú debes vivir como un príncipe. Y muchas de estas personas se metieron en créditos impagables para vivir como les habían dicho a ellos que debía vivir un hijo del rey. Sacaron automóviles 0 kilómetros a crédito. Compraron casa nueva a crédito. Los hijos tenían que estudiar en los mejores colegios. Y después de verlos bien, verlos en sus carros muy cómodos, muy elegantes, comenzamos a ver un cambio. Claro que hubo un tiempo entre lo primero y lo segundo. Hasta que algunos de ellos, frustrados, se volvieron al mundo, diciendo, antes de conocer el evangelio, mire el mensaje, antes de yo conocer el evangelio no tenía deudas, ahora tengo deudas impagables, me quitaron el carro, me quitaron la casa y no sé qué hacer. Por yo haber escuchado el mensaje del evangelio estoy así. Y han hablado mal de la Biblia, han hablado mal de los pastores, han hablado mal de Dios. Porque les ofrecieron un mensaje ficticio, eso es falso. Y hablando con una persona, un abogado, que dijo, nos comentó, tengo muchos casos. En el buffet del cual yo soy parte, hay muchos casos de personas cristianas que perdieron autos, casas, que sacaron sin tener la fuerza crediticia para eso. Porque les pintaron un evangelio que no es. En el evangelio, uno de los mensajes que podemos mencionar, podemos citar aquí, es cierto que el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero esa prosperidad es paulatina, no es de la noche a la mañana, no es que tú hoy siembras 100,000 pesos y mañana te van a dar 100 millones de pesos. Eso no es así, eso es falso, eso no sucede. Y otra cosa, bueno, y si a Dios no le interesa prosperarte materialmente, ¿vas a abandonar la fe? Y si Dios sabe que por darte más de 3 pesos te vas a condenar, prefiere mantenerte con el pan necesario. Y si Dios actúa así, ¿vas a abandonar la fe por eso? Entonces tu alma se va a perder. ¿Me estoy explicando?
Entonces, aquí tenemos a un grupo de hombres, 250 hombres de los hijos de Israel. No era un grupo pequeño, ¿verdad? Molestos. Y no eran personas desconocidas, eran los líderes. Ellos hacían parte, eran descendientes levitas. A ver, ¿quiénes eran los levitas en el pueblo de Israel? Los que tenían a su cuidado, tenían bajo su administración todos los enseres del tabernáculo. Ellos habían sido escogidos por el Señor para cuidar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que la nube se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo y cargar cada uno con una pieza del tabernáculo. Alguien tenía que cargar con el candelero, alguien tenía que cargar con una pieza del altar del sacrificio, otro con otra pieza, y así armar y desarmar el tabernáculo cada vez que la nube se detenía. Así que esta gente no estaba contenta, ellos estaban molestos. Y faltaban 40 años. La condición en la que ellos estaban. ¿Por qué? Porque Dios tiene que bendecirme. No, Dios no tiene que bendecirnos. Dios nos bendice por su misericordia. Es que Dios tiene que. Qué falta de temor, ¿verdad? Qué falta de conocimiento de Dios. Dios me tiene en una prueba, pero esta prueba tiene que acabar ya. He escuchado expresiones como estas de gente que piensa que pueden manejar a Dios con control remoto. Yo no voy a aceptar, si esto es así, no lo voy a aceptar. A mí Dios me tiene que cambiar esta situación ya. A ver, hermanos, si hay algo que Dios conoce de nosotros, al derecho y al revés, es el corazón. Tu corazón lo conoce el Señor. Por eso es que, mira, no hagas nada, sociedad, bien sea conyugal, laboral, sin antes orar. Señor, ¿puedo asociarme con esta persona para este negocio? Señor, ¿puedo casarme con esta persona? Porque Dios no mira lo externo. ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira el corazón. No, pero es que yo veo que es una buena persona. Oh, usted viera a esa persona, eso es... Tú no sabes si en 3 años, porque es que hay gente que cambia rápido, en un mes, 2 meses, pero hay gente que a los 3 años son otra persona. ¿Cuál es la frasecita cuando la gente se quiere divorciar? Tú no eres la persona con la que yo me casé. Porque el corazón del hombre, según Jeremías, ¿cómo es el corazón del hombre? Es engañoso. ¿Qué más? Dígalo fuerte. Perverso. Nuestro corazón es así. Mientras que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros cambiamos muy rápidamente. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como la flor del campo, en la mañana florece y en la tarde se marchita. Bueno, y en ese lapso cambia tantas veces como sea posible.
cambiamos muy rápido. Entonces Dios conoce. Así que, ¿cuántos aquí están atravesando una prueba? ¿Sabes cuándo se va a acabar la prueba? Te voy a decir cuándo va a acabar la prueba. Anote la fecha. Cuando Dios diga, ya está listo. Si alguna vez dijiste en medio de la prueba que estás atravesando, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo? Estoy aquí en fila hace rato y no me has atendido. Te voy a hacer huelga, Señor. Hay hermanos así. Señor, desde que te estoy pidiendo esto y no me lo has dado. Tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no me lo das? Un hermano que tenía mucho tiempo ahorrando y pidiéndole al Señor un carro. Y ya tenía la forma de comprar el carro. Y pasó algo, hubo un imprevisto y tuvo que agarrar de lo que tenía ahorrado para el carro. Y entonces enojado, Señor, he ahorrado y mira, ahora no puedo. Y tú me estás impidiendo comprar el carro, Señor. Yo te he pedido el carro. Y se le acerca un hermano de la iglesia y le dice, oiga hermano, no sé por qué soñé que usted estaba en un carro y usted iba manejando el carro y el carro se estrelló y usted murió. Señor, ya no quiero carro. Ya entendí, Señor. Oiga, Dios sí sabe. Él sí sabe. Él conoce. Te ve cómo eres hoy y te ve cómo vas a ser mañana. Así que tenemos que confiar en Él. Y de pronto haya situaciones como eso de dormir en una carpa, en el suelo, pendiente a los alacranes, pendiente a las plagas. Pero eso es lo que el Señor quiere. A veces nosotros creemos que conocemos más el corazón de nosotros que el mismo Dios. Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y el Señor, ni te vas a acordar. El Señor sabe, hermano. El Señor sabe. Coré se cansó. Ellos comenzaron a hacerle cuadritos la vida a Moisés y Aarón. Comenzaron con la crítica pasiva. Esa crítica de, ajá, claro, ¿quién los ve? Claro. Esa crítica que no es una crítica abierta, pero cuando se mira, ya hablaron, en la cola del patio hablaron algo que el Señor lo escuchó. Entonces cuando están frente a Moisés, está Moisés hablando y entonces se miran así. Rebelión pasiva. Por eso Moisés les dice, ahí en el verso 7, basta ya de vosotros, hijos de Leví. Porque ya ellos venían, yo creo que desde que salieron de Egipto, venían ahí con la gotera, y Moisés aguantando, soportando, hasta que ya ellos dijeron, no, vamos a actuar, y actuaron y les pesó. Entonces, ¿qué hace Moisés cuando esta gente se rebela? Ellos dijeron, vamos a mirar en el verso 3, se juntaron y dijeron, basta ya de vosotros. Números 16, verso 3. Basta ya de vosotros. Se parece a lo que hizo María, pero al parecer el pueblo no se enteró de lo que hizo María. El pueblo conoció la enfermedad de María,
Pero el pueblo nunca supo, por lo menos en ese entonces, por qué María salió leprosa del tabernáculo. Y esto lo hizo el Señor para proteger a María. Cuando el pueblo tal vez se hubieran enterado y hubieran tratado de destituir a María, de no sujetarse a la autoridad de Moisés. María era su hermana mayor. Así que esta gente son los mentores, son los líderes del ministerio que Moisés está desarrollando en Israel. No es lo mismo cuando se levanta una persona de la congregación con un grupo a cuando se levanta un mentor. Y ese mentor comienza a contratar, como lo hizo Satanás, al uno, al otro y al otro. Porque cuando una persona se rebeldiza, busca asociados, personas que piensen como él, para poder derrocar a la autoridad. Vamos a mirar entonces la insatisfacción de los rebeldes. ¿Cuál era la insatisfacción de ellos? Está diciéndole Coré en nombre de todos, de todo su grupo, de todo su séquito: ustedes, ¿por qué ustedes se han levantado? ¿Por qué se enaltecen delante de toda la asamblea? ¿De qué estaba acusando Coré, Datán, Abirán y toda esa gente a Moisés y Aarón? De que ellos se habían autollamado al ministerio. Ellos se habían montado como los pastores de la congregación y que Dios no los había llamado a ellos. A estas alturas, con todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, ellos decían que esta gente, Moisés y Aarón, no estaban llamados por Dios. Aquí tenemos que hacer un poquito de meditación, de reflexión, una especie de pare mental. Porque hoy nosotros no vemos esos llamados estruendosos, como por ejemplo el llamado del profeta Ezequiel. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: si alguno anhela ser obispo, buena obra desea. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede desear servirle al Señor si está dispuesto a sujetarse a las reglas bíblicas. No para exaltarse, enseñorearse de una congregación o de la gente. Ellos estaban molestos porque ellos decían, muy parecido a lo que dijo María, o sea, ustedes deben darnos ahora el turno a nosotros. Y la mentalidad de Coré era de devolver el pueblo a Israel, a Egipto, donde ellos sí allá veían que la tierra era buena. Ellos tomaron la doctrina y la torcieron. Vamos a mirar el verso 13 y 14. Números 16, versos 13 y 14. Dice aquí, en el verso 13, ¿te parece poca cosa? ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees, verso 13, de nosotros imperiosamente? O sea, tú eres el emperador y nosotros somos los súbditos. Aquí está Coré y todo su grupo poniendo en duda el llamamiento que Dios le había hecho a Moisés. Pregunto, ¿Dios llamó a Moisés, sí o no? ¿Dios llamó a Aarón, sí o no? ¿Están seguros?
¿Dios llamó a Aarón? Sí, lo llamó. Pero este grupo les está diciendo, ustedes no fueron llamados por Dios. Ustedes se volvieron los emperadores de nosotros, los pastores de nosotros, por su propia decisión. ¿Cómo saber entonces? ¿Tenían ellos evidencias de que realmente Moisés y Aarón sí eran gente que había sido llamada por Dios? Sí las tenían, pero no las reconocían. Hoy nosotros necesitamos estar seguros, necesitamos poder identificar que una persona sí tiene un llamado de parte de Dios para la obra que está ejerciendo este ministro. Estar seguros de que la persona que me está pastoreando sí fue llamada por Dios. Estar seguros de que la persona sí tiene el don de parte de Dios para ministrar. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos de ustedes recibieron el llamado a la salvación? Te voy a preguntar esto, no me tienes que contestar. ¿Tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo? Si no lo has tenido, no te preocupes. Eso puede ser. ¿Y sabes qué? Búscalo. Búscalo. Y no te canses. Porque quien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, nadie lo saca de la fe. Pero si no has tenido ese encuentro en el que tú dices, yo vi a Jesús, o Jesús me habló, Jesús me llamó, hasta que no tengas esa experiencia real, tu fe puede ser circunstancial. Una fe circunstancial es aquella que, sí, tiene fe mientras te va bien, pero cuando ya las cosas comiencen a ir mal, se acabó la fe. Y puede haber, mire, yo creo que en muchas iglesias hay mucha gente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué hacen todo lo que hacen? Porque los invitaron. Quieren conocer al Señor, pero no saben cómo. O tal vez tienen otros intereses. Pero sí es necesario. Porque cuando llegue el momento en que tú quieras servirle al Señor, eso es producto de una experiencia. Mire, ahora mismo hay iglesias, hay congregaciones, y es vergonzoso decirlo, pero hay congregaciones donde la gente se está dando puntapié, codazos, haciéndose zancadillas, peleando una iglesia, peleando un cargo, peleando una posición. Y más si en esa iglesia tienen capacidad para pagarle, por ejemplo, al director de la alabanza. Si tienen capacidad para pagarle a varios pastores. Escuchamos a un personaje, un varón que decía, estaba en una reunión de pastores de una sola iglesia. Eran todos pastores de una sola iglesia. Y uno de los que estaban allí dijo, Dios me llamó a pastorear gente rica, porque Él sabía que yo no podía pastorear gente pobre. ¿Sabe qué fue lo primero que pensé? A este hombre ni siquiera lo llamó Dios.
Cuando Dios llama, el corazón arde. ¿Qué decía Jeremías? Siento un ardor, un fuego en mis huesos. Pero era una persona muy dada más que todo pendiente a la apariencia y esas cosas. Al punto de decir que le daba pena que lo vieran en un taxi. Sí. Hay mucha gente, hermanos, que realmente no han sido llamados por Dios. Pero si Dios llamó a alguien a servirle, y tú lo sabes, sujeta, así es. Entonces, una persona que está siendo dominado por un espíritu de rebeldía, no reconoce el llamado en aquellos que están sirviéndole genuinamente al Señor. No lo reconoce. Estas personas siempre van a poner en duda el trabajo que están haciendo aquellas personas que fueron llamadas. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que Dios tuvo que convencer a Moisés de una forma asombrosa. Prácticamente 4 excusas le puso Moisés al Señor. El Señor le dijo: mira, yo voy a estar contigo, te voy a dar poder sobre el maligno, te voy a dar poder sobre la enfermedad. Y por fin, cuando Moisés decide ya obedecer al Señor, viene el grupo, se levanta y le dice: a ti Dios no te llamó. Tú te montaste allí como emperador porque tú quisiste. Entonces, tú tienes que estar muy seguro de que Dios a ti te llamó. Porque hay gente que a ti te va a decir: ¿tú qué haces yendo a la iglesia? Se van a burlar de ti. Si tú no tienes convicción de salvación, y viene el enemigo y te tira un dardo de fuego por medio de la boca de familia, amigos, compañeros, ¿sabe qué va a pasar con tu fe? Se va a quemar. Hay gente que te va a decir: a ti Dios no se te ha aparecido, Dios a ti no te llama, no te ha llamado, no te habla. Mire, hay ahora mismo movimientos a través de internet atacando el ministerio de mujeres. Y por allí, hace unos días, en plena predicación, alguien dijo que las mujeres no deben predicar. La pregunta que hago a todas estas personas: entonces, ¿por qué Dios bautiza con su Espíritu Santo a las mujeres también? ¿Cuántas mujeres aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y para qué dice la Biblia que es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para testificar. Dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Ahora, a manera de paréntesis, sí sé que hay unas mujeres que están predicando y no son de buen testimonio. Han convertido el púlpito en una especie de pasarela, desfilando curvas, siliconas y todas esas cosas. Es vergonzoso decirlo, pero sí, eso sí, no estamos de acuerdo con eso. Así que, si tú eres mujer, si ese es el caso de alguna mujer que me está escuchando, Dios te llamó, Dios te habló, ¿vas a dejar que gente que no cree en tu llamado impida que tú le hables a gente que va a escuchar el mensaje y va a ser salva? Déjate usar por el Señor. Igual, hombres, no tienes que ser mujer, un hombre. Te van a atacar a ti también, te van a decir: tú no eres cristiano, o tú no eres pastor, o a ti Dios no te llamó. Lo van a hacer. Lo hicieron con Moisés. Lo hicieron con Jesús. A Jesús le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y era Jesús. Entonces, ¿cuál es el anhelo o cuál es la codicia? Porque eso es lo que podemos decir de estas personas. Ellos quieren quitarte a ti
a quien Dios ha llamado, a quien Dios ha repartido los dones para ponerse ellos. Eso es. Lo otro que hace una persona rebelde, cuando no quiere reconocer la obra de Dios, sino que quiere empoderarse. Mire, cuando Moisés se da cuenta de lo que esta gente estaba haciendo, les hizo la siguiente propuesta, o más bien una petición. Les dijo: haced esto, verso 6, Números 16, verso 6. Haced esto: tomad incensarios, mañana poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová. El hombre a quien Jehová escoja, aquel será santo. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Ok, vamos a ver quién tiene el llamado realmente de parte de Dios, si ustedes o nosotros. Y así lo hicieron, cada uno con su incensario. Pusieron el fuego, los carbones encendidos, y después le agregaron el incienso. ¿Qué simboliza el incienso en la palabra de Dios? ¿Qué simboliza? La oración. El incienso simboliza la oración. El incienso, en este caso, lo que ellos tenían que ofrecer delante del Señor, era para ver a quién Dios iba a escuchar. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que salió fuego del Señor y quemó a los 250 varones que estaban con sus incensarios en la puerta del tabernáculo. ¿De dónde salió fuego? Del Señor. ¿Y a quién quemó? A los 250 que estaban allí, junto a Datán, a Coré, Datán y Abirán. ¿Y qué pasó con Coré, Datán y Abirán? El Señor le dijo a Moisés: Moisés, hazte a un lado y yo voy a destruir todo este pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. Y como el Señor ya había dado la orden de destrucción al pueblo, Moisés le dice a Aarón: Aarón, toma tu incensario, rápido, ponle fuego, ponle incienso y ve y santifica al pueblo para parar la plaga. Había una plaga, un ángel que estaba matando a la gente. Y todo porque un buen grupo de los mentores, de los líderes, se había rebelado en contra de la autoridad. ¿Qué hace el Señor con esto? Muestra al pueblo quiénes son los que realmente tienen el llamado y quiénes no lo tienen. Esta no era gente de oración. Esta era gente de murmuración, no de oración. La vida de ellos era murmurar en contra de Moisés. 2 hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y murieron. Eso está en Levítico capítulo 10. Pero hay otro pasaje también que vamos a mencionar, ya que lo que ellos querían era Segunda de Crónicas, mi hermana, Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 19. ¿Por qué Dios mata a toda esta gente? Por ellos querer usurpar el puesto que Dios le había dado a Moisés y Aarón. Por eso es que Dios mata a todas esas personas y las mata con fuego. Dice la Biblia 26, 19. Dice la Biblia: este es un ejemplo de cómo Dios mira a aquellas personas que quieren usurpar el puesto de alguien. Usías, teniendo en la mano un incensario,
para ofrecer incienso, se llenó de ira el rey Usías. Él era el rey, él no era el sacerdote. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, o sea, en el lugar santísimo. ¿Cuál es la principal característica de estas personas que ofrecieron fuego extraño? Los 250 líderes que estaban del lado de Coré y el rey Usías, usurpar el ministerio, la labor de otra persona que sí fue llamada por Dios para esa labor. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la hermana Rosalba fue llamada por Dios para hacer netineo aquí en la iglesia? ¿A usted le llamó el Señor, mi hermana? ¿Alguien quiere decirle, quítese usted para ponerme yo? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí hemos empoderado a varias personas. Se les derrama aceite. Las personas primero están en un tiempo de prueba, como dice el apóstol. Algunos han durado más tiempo que otros, pero todos han sido probados. Algunos todavía están en prueba. La labor del pastor, y hablo de este tiempo, es tener un ojo clínico con respecto al servicio. ¿Quién puede servirle al Señor? ¿Quién puede servirle en qué espacio de la iglesia al Señor? Yo pensaba, acá tenemos a un hermano, el hermano Gilmar, ustedes saben que él canta, y yo pensaba que el hermano debía dirigir el ministerio de alabanza de la iglesia, pero el Señor dijo no, lo llamé para que trabaje con los niños. Ok. De pronto hubiéramos cometido un error si le decimos no, usted encárguese de esto. Hay otros, la pastora Teresa trabaja con las mujeres hasta el día de hoy. ¿Qué dicen las mujeres? Entonces, es Dios quien debe ubicar a cada persona. Es Dios. ¿Y a quién va a usar Dios para ubicar a una persona en un espacio de servicio en la iglesia? ¿A quién? A los pastores. No vale la pena pelear por el puesto que tiene Jenny. No vale la pena pelear por el puesto que tiene Lilibet. No vale la pena. ¿Qué le pasa, de acuerdo a lo que hemos aprendido aquí, a una persona? ¿Qué quiere hacer Dios con una persona que quiere invadir el espacio de trabajo de otra persona? ¿Qué quiere hacer Dios? A ver, los 250 que estaban aliados con Coré, Datán y Abirán, ¿cómo murieron? Quemados. ¿Y qué le pasó al rey Usías por tomar el incensario del sacerdote para él entrar? Le cayó lepra. ¿Sabe dónde le cayó la lepra? Aquí, en la frente. Y fue instantáneo. Tuvo que salir corriendo del lugar santo. Imagínese un leproso en el lugar santo. Ahora vuelvo y te pregunto, si tú no has tenido todavía esa certeza delante de Dios, pídele que te hable, pídele que te guíe. Señor, háblame. Le aseguro que si su corazón es íntegro, el Señor le va a hablar. Para que no hagas aquello para lo que no te han llamado. Para que no desees empujar a alguien porque tiene el puesto que tú en tu corazón quieres, pero no es voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Hay requisitos.
Ahora, ¿qué pasó con Coré, Datán y Abirán? El Señor le dijo a Moisés, Moisés le dijo a ellos, si ustedes mueren, son palabras fuertes, si ustedes mueren de muerte natural, como muere cualquier persona, de viejos, entonces Dios no me llamó a mí. Pero si ustedes mueren trágicamente hoy, entonces Dios sí me llamó a mí. ¿Qué pasó con Coré? Moisés le dijo a toda la gente, apártense de la casa de Coré, Datán y Abirán, apártense, para que no participen del juicio que va a caer sobre ellos. Y la gente se apartó. Dice la Biblia, literalmente, que debajo de ellos la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. A Coré con su esposa, sus hijos pequeños, descendieron vivos al Seol por pensar que ellos tenían la razón. Mire, ¿sabe cómo le llama Judas a este acontecimiento? La contradicción de Coré. Así lo llama. Judas capítulo 1, creo que es el verso 16. La contradicción de Coré. Y mirando un poco más de cerca, la contradicción de Coré, eso significa la confrontación. La confrontación, el contradicho. Fíjese que Moisés los mandó a llamar. Moisés les dijo, por favor, vengan. Vamos a mirar allí en el verso 12. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. Mire, hay veces que los pastores hacen cosas, ay, pero el pastor que... Hay veces, como aprendimos la vez pasada, que hay cosas que tal vez por nuestra condición humana cuestionamos, pero que no salga de la boca. Acuérdese, Dios ve la rebelión. El pastor mandó a llamar a los mentores. ¿Y qué dijeron los mentores? No iremos. Ellos se quedaron en su casa, porque allá tenían la reunión. Solo sabe Dios qué planes tenían ellos. Entonces le tocó a Moisés ir hasta allá y decirle a toda la gente, apártense. Y la tierra se abrió, mis hermanos. El pasaje dice, ¿cuántos miles murieron ese día? Sí, Señor. Dígale, porque esa fue como quien dice la primicia de lo que Dios condenó al fuego del Seol. 14.700 personas murieron ese día. Resulta de que no solamente son 14.000, toda esa generación nuestro, la tierra de la promesa, Pero estos fueron los que murieron ese día. ese día murieron eso, pero al finalizar los 40 años, ninguno entró, ninguno, todos murieron ahí, y Dios los catalogó de rebeldes y contradictorios. Rebeldes y contradictores, así dice el pasaje. 14.700 personas murieron ese día. Trágico día. Ahora, aquí estamos hablando de la rebelión en el ministerio. Pero ¿y si nos metemos en la familia? Oiga, los hijos. Aquí algunos de nosotros pues ya tenemos hijos adultos, otros son pequeños, otros son hijos todavía.
yo todavía soy hija. Pero este me está diciendo que yo debo saber cómo hablarle a mis padres. Porque estamos viviendo actualmente tiempos tan violentos. Fíjense, una de las características de los hombres de los días finales es que serán desobedientes a los padres, ingratos. Y hay hijos que son respondones. Y esa señal es de rebelión. Es un contradicho, un contrahablar. Hoy eso se ha vuelto es muy relajado el asunto. Recuerdo en mi infancia que a mi papá nosotros teníamos que ver cómo le hablábamos. Mi papá de pronto no nos educó como hoy lo hacen muchos. En una ocasión yo le contesté a mi papá y mi papá me mandó la mano a la cara, me golpeó fuerte. Nunca más. No estoy avalando ese tipo de violencia, pero me refiero que antes era así. Porque ese testimonio no solamente lo doy yo, mis compañeros de colegio también decían, mi mamá tiene un cinturón, mi papá tiene una vara. Algunos eran muy violentos. Pero esa forma de contestarle a la autoridad, sea quien sea la autoridad, en la casa, en la iglesia, el hecho de un hermano que está cuidando la puerta, pero como el hermano no es el pastor y el pastor no está presente, entonces le contestamos al hermano como sea. No, porque yo nada más le hago caso es al pastor. Hay que ver. Si la hermana Rosalba está allí, en esa escalera, ella es autoridad en esa escalera. Y si la hermana Rosalba me dice a mí que no debo pasar, yo voy a esperar. Me voy a abstener y me voy a sujetar a la orden de ella, porque ella es la responsable de esa escalera. Si el hermano Duber está en la puerta y él dice, no pueden entrar en este momento, tienen que esperar, ¿sabe qué? Vamos a esperar. Si el hermano me dice, usted no puede tomar esa silla, sujétese. Porque son diferentes niveles de autoridad dentro del mismo lugar. No podemos caer en esa condición de responder, contradecir, contrahablar. Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se puede alegar entonces un ministerio? ¿Se puede alegar, se puede anhelar una posición de autoridad dentro de la iglesia? Sí se puede, pero no quitando a otra persona. Sí, es como la canción antigua, ¿no? Uno de pronto, por allá de los años 1000, una canción muy famosa. Quítate tú para ponerme yo. Mire, hay lugares donde se mueven influencias. Habla con fulano para que quiten a fulano y me pongan a mí. Eso pasa en el mundo. En la iglesia no debe ser así. Y si usted conoce de algún lugar donde esto pasa, entonces salga de allí. No está bien. Porque entonces allí quien pone los hombres a servir no es Dios, son hombres. Pasó entre los dos, ¿verdad? Y lo vimos aquí. Juan y Jacobo querían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ya, tenían una posición de autoridad al lado del Señor y del Rey. Ahora, si tú le quieres servir al Señor, díselo, habla con Él, dile,
Y Él te va a poner en una posición, en un cargo, en un espacio de servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque quien administra la iglesia es el Espíritu Santo. Aquellas cosas que yo no entiendo de mi autoridad, yo las voy a llevar al altar. Señor, yo no entiendo por qué el pastor, por qué la pastora, por qué este hermano hizo así. No entiendo, Señor. Pero cuando tú ya lo boqueas con otra persona, ya eso pasó a otro nivel. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.